En un mundo donde la magia y la fantasía convergen con la realidad, existe la historia de un hombre cuyo destino se vio entrelazado con el misterio de las profundidades marinas. Este hombre, cuya vida estaba marcada por la cotidianidad y la rutina, recibió un regalo inesperado de manos de una misteriosa sirena, un anillo encantado imbuido con poderes extraordinarios y la promesa de fortuna y buena suerte. A medida que el anillo se afianzaba en su dedo, el protagonista se veía envuelto en un torbellino de eventos que desafiaban toda lógica y explicación convencional. ¿Qué secretos ocultaba este artefacto mágico? ¿Cuál sería el precio a pagar por su poder? Adéntrate en este intrigante relato y descubre el fascinante viaje de un hombre común hacia lo extraordinario, impulsado por el don de una sirena y un anillo que desafía las leyes del universo. Bienvenidos a Historias y Misterios. Esta vez les contaré la historia de un hombre que vivió con sirenas y ellas le regalaron un anillo que le daba suerte y fortuna en los juegos. La razón por la que menciono tanto a la República Dominicana es simple. Soy dominicano y resido en Santo Domingo. Gran parte de las historias que conozco y comparto provienen de mi propia tierra. Esta circunstancia me brinda una ventaja única, ya que puedo sumergirme directamente en la fuente misma, conversar con testigos presenciales y descubrir las narrativas más fascinantes que brotan de esta hermosa isla. Hace un tiempo, conocí a una mujer que me contó una historia que sucedió a mediados de los años 1920 en el pequeño pueblo de Nagua. Aunque ella no existía para esos tiempos, sí conoció a personas que vivieron esa época y le contaron la historia que hoy voy a narrar. En este hermoso y pequeño pueblo vivía un señor llamado Lolo Reynoso que, a mediados de los años 1920, era muy famoso por ser todo un don Juan y un gran conquistador de mujeres. En aquella época era común que las personas utilizaran los caballos como el medio principal de transporte, mayormente en los pequeños pueblos de República Dominicana. Lolo, como le llamaban a Lorenzo, tenía un hermoso caballo con el que se paseaba por todo el pueblo, y de vez en cuando lo llevaba al río para darle de tomar agua. El río estaba cerca del mar. Cuando Reynoso estaba en el arroyo, vio una hermosa mujer que se peinaba con un peine brillante y tenía un hermoso pelo largo y negro que llegaba hasta el agua. Lolo quedó hechizado al contemplar la belleza única de aquella mujer, cuya piel parecía fundirse con las apacibles aguas que la rodeaban. No pudo resistirse a la tentación de acercarse, y como era de esperar, comenzó a cortejarla con palabras dulces, ansioso por captar su atención. Al notar que la mujer parecía ignorarlo, decidió arrojarle pequeñas piedras cerca de donde ella se bañaba, con la esperanza de captar su atención. Cuando finalmente ella se volvió hacia su dirección, la mujer le hizo un gesto para que se recostara en su pecho. Sin perder tiempo, el hombre seductor se lanzó a nadar hacia donde se encontraba la hermosa joven. Cuando finalmente logró acercarse a ella, la joven lo tomó del brazo con firmeza y se sumergió en las profundidades del río, arrastrando consigo a Lolo. Él relata con asombro que la mujer poseía una larga cola de pez y se movía con una velocidad impresionante entre las corrientes. A pesar de sus intentos por liberarse, se vio incapaz de escapar de su agarre. En un instante de desesperación, sintió que el ahogo se aproximaba, mientras observaba cómo las aguas del río se fundían con el vasto mar, apenas a unos metros de distancia. Entonces, sumidos en las profundidades oceánicas, perdió el conocimiento. Al recobrar el conocimiento, se encontró en un mundo submarino habitado únicamente por mujeres sirenas. El entorno era una maravilla, una especie de reino subacuático, donde habían grandes cuevas iluminadas, rodeadas de vegetación, permitiéndole respirar con facilidad. Era un paisaje tan hermoso como misterioso, reminiscente de las leyendas que narran encuentros similares con estos seres, a menudo confundidos con criaturas místicas por algunos, mientras que otros los interpretan como los ancestrales indígenas que habitaron esta hermosa isla. Sin embargo, existe la intrigante posibilidad de que este mundo submarino sea en realidad una dimensión alterna,
y las misteriosas criaturas que lo habitan, ya sea sirenas u otros seres, tienen la capacidad de acceder a nuestro mundo a través de los ríos, mares y lagos que surcan nuestro planeta. Hay quienes sostienen firmemente esta teoría, alimentada por relatos y leyendas que atraviesan culturas y continentes, sugiriendo que estas entidades tienen la capacidad de trascender las barreras entre dimensiones y explorar nuestro mundo a su antojo. Continuó su relato, describiendo la belleza deslumbrante de cada una de las mujeres en aquel mundo submarino, aunque solo aquella que lo había llevado allí tenía el privilegio de entablar conversación con él. Las demás meramente lo vigilaban en silencio. Reynoso relata cómo las sirenas, que adoptaban la forma de mujeres, se aproximaban para ofrecerle frutas exóticas, los más exquisitos mariscos y otros regalos, como muestra de hospitalidad y atención hacia su inesperado visitante. Por curiosidad, ¿será que las sirenas pueden crear una ilusión sobre los humanos y quizás lo que Lolo vivió no era tan maravilloso, sino lo contrario? Hay muchas leyendas que hablan de estos seres que son capaces de engañar a los hombres creando ilusiones maravillosas. Pero esa es otra historia. Continuemos escuchando la historia de Lolo Reynoso. Mientras tanto, en el pueblo corrían rumores sobre la desaparición de Lolo. Se especulaba que había perecido ahogado, dado que encontraron su caballo, sus ropas y pertenencias abandonadas en la orilla del río. Otros creían que había abandonado a su familia. Sin embargo, aquellos que conocían bien a Lolo sabían que él jamás se separaría de su fiel caballo, lo que añadía un misterio aún mayor a su extraña ausencia. Lolo era un hombre casado y con una familia que lo amaba. Su misteriosa desaparición sumió a su esposa en una profunda desolación. Dedicada y valiente, ella lo buscó sin descanso a lo largo de días infructuosos, recorriendo las orillas del río en busca de algún rastro de su amado esposo. Con el paso del tiempo y la ausencia de noticias, la comunidad, resignada, lo declaró oficialmente muerto. Siguiendo las costumbres arraigadas en la isla, se llevó a cabo un funeral en su honor, un falso entierro que marcó el triste fin de la esperanza para la familia de Lolo, quienes aguardaron 9 días, según la tradición local, en un duelo cargado de incertidumbre y pesar. Mientras tanto, Lolo permanecía en aquel enigmático lugar, al que podríamos llamar la dimensión de las sirenas. Durante los primeros días, se encontraba encantado por la experiencia, y no deseaba regresar. Parecía estar viviendo el sueño de cualquier hombre, rodeado de hermosas y jóvenes mujeres, cuyo único propósito parecía ser servirle a él. Con el transcurso de las semanas desde que Lorenzo llegó a aquel lugar, poco más de un mes había pasado cuando el encanto que las sirenas le profesaban comenzó a disiparse. Reynoso, en medio de la belleza y la atención que recibía, empezó a sentir la punzante nostalgia por su familia. Fue en ese momento que Lorenzo decidió hablar con sus hermosas anfitrionas. Les rogó con humildad que lo devolvieran, pues tenía una esposa e hijos que dependían de él y lo necesitaban desesperadamente. Conmovidas por la petición de Lorenzo, aquellas mujeres accedieron a liberarlo de su encantamiento. Como muestra de su gratitud, le obsequiaron un anillo de extraño diseño. Le advirtieron que este anillo le otorgaría riquezas y fortuna en los juegos y apuestas, con la única condición de que lo frotara suavemente cuando lo necesitara. Sin embargo, le hicieron una advertencia crucial. El anillo no toleraría que él causara daño o irrespeto a los animales, niños o ancianos. De lo contrario, el anillo sería su sentencia de muerte. Lorenzo consideró que era un trato justo y urgía regresar con su familia, por lo que aceptó de inmediato. La encantadora joven que lo había llevado lo devolvió al lugar de donde lo había tomado. Así fue como, tras un mes de desaparición, emergió del río como por arte de magia en el pequeño pueblo de Nagua. La aparición repentina de Lorenzo causó un gran revuelo entre los lugareños, quienes, convencidos de su muerte, creían haber presenciado un fenómeno sobrenatural o la manifestación de un ente del más allá. Lorenzo regresó a casa con su familia, pero su llegada causó un gran revuelo en el pueblo.
Todos querían ver al hombre que había vuelto de entre los muertos y empezaron a interrogarlo sobre su paradero. Con sinceridad, Lolo les contó su increíble aventura con las sirenas. En cuestión de meses, Lorenzo se convirtió en un hombre de gran fortuna, ya que en cada juego de apuestas ganaba de manera sorprendente, tal como le habían prometido las sirenas, y nunca se separaba del misterioso anillo. Su repentina riqueza y su aura enigmática lo convirtieron en una figura muy influyente en el pueblo, atrayendo la atención de todos aquellos que deseaban estar cerca de tan pintoresco personaje. A pesar de que la suerte de Lorenzo siempre parecía estar en aumento, sabía que nada es eterno. Después de años desde su encuentro con las sirenas, una noche, mientras se encontraba jugando y bastante pasado de copas en uno de los lugares que solía frecuentar, el hombre ahora conocido como el señor Reynoso, pues había ganado gran respeto en el pueblo gracias a su fortuna, se vio abordado por un misterioso anciano que le pedía limosna. Sin embargo, en lugar de ofrecer ayuda al anciano necesitado, Lolo optó por burlarse de él y lo expulsó a empujones del lugar. No habían pasado ni 5 minutos cuando, frente a los ojos de todos los presentes en el bar, el señor Lolo Reynoso se desplomó repentinamente al suelo, falleciendo en el acto. Lo último que imaginamos que pasó por la mente de Lolo mientras se moría fue el recuerdo de las palabras de las sirenas. No puedes hacerles mal ni faltarles el respeto a los animales, niños o ancianos, de lo contrario, el anillo te matará. En ese momento comprendió el terrible precio de su arrogancia y falta de compasión, pagando con su vida el desprecio hacia aquel anciano necesitado. ¿Podría ser verdad? ¿Existirá un mundo, quizás en otra dimensión, donde estas criaturas habitan? Es curioso cómo en tantos rincones del planeta se han avistado estas entidades mágicas con forma de mujer, emergiendo de ríos, lagos y mares. Quién sabe, tal vez algún día desentrañemos la verdad detrás de estos relatos. Cada historia que compartimos nos acerca un poco más a comprender estos seres misteriosos y fascinantes. Hace unos años, un joven venezolano se comunicó conmigo a través de Facebook para compartir una experiencia extraordinaria que vivió, reminiscente de las leyendas de sirenas y seres acuáticos. Él relata lo siguiente: Hola, buenas tardes, soy de Venezuela, específicamente del sur del estado Anzoátegui. Quiero compartir mi historia. Solía frecuentar el río Orinoco, el más grande de Sudamérica. Un día, mientras visitaba el pintoresco pueblo costero de Mapiri a lo largo del río, disfrutaba de un paseo con mi familia. Aunque mi hogar se encuentra a 2 horas y media de distancia, en la ciudad del Tigre, nos deleitábamos con la belleza y la tranquilidad de aquel lugar. Decidí aventurarme solo a lo largo de la orilla del río. Eran alrededor de las 5 de la tarde, y el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo las aguas del río de un tono rojizo con sus reflejos. De repente, una melodiosa voz de tono profundo alcanzó mis oídos, resonando en la distancia y llenando el ambiente con su belleza. Me embargó un ligero temor al percatarme de que estaba solo, pero la curiosidad pudo más. Sin titubear, decidí investigar de cerca. Escalé un gran tronco seco y me oculté tras unos arbustos, desde donde tenía una vista clara del río. Lo que presencié fue verdaderamente impresionante. Durante al menos 5 o 7 minutos, observé cómo 5 personas, 2 hombres y 3 mujeres de una belleza sorprendente, se despojaban de sus ropas y las guardaban en una bolsa. Simultáneamente, llenaban otra bolsa con alimentos crudos. Luego, desde la seguridad de una piedra, los 5 individuos se lanzaron al río y desaparecieron bajo las aguas turbulentas. Decidí quedarme un rato más, esperando su regreso, pero nunca volvieron a emerger. Profundamente impresionado por lo que había presenciado, regresé al puerto del pueblo, decidiendo guardar silencio, ya que temía que no me creyeran y se burlaran de mí. Al día siguiente, regresé al puerto y tuve la fortuna de conocer a un anciano, cuya edad calculé rondaba los 90 años. Rápidamente entablamos una amistad, y al ver su bondadosa disposición, decidí compartirle lo que había presenciado la tarde anterior. Su reacción fue de sorpresa y conmoción,
y entonces me reveló que hacía 50 años él mismo había sido testigo de un suceso similar, en el mismo lugar. Me explicó que se trataba de los espíritus del río, conocidos como encantos, que ocasionalmente salían al pueblo adoptando la forma de personas comunes y corrientes, para luego dirigirse de vuelta al río. Según él, este fenómeno era comúnmente avistado en el pueblo. Agradecemos al joven José por compartir su fascinante anécdota sobre el río Orinoco en Venezuela, y espero que haya sido del agrado de todos ustedes. La historia de Lolo Reynoso podría ser familiar para algunos, recordándoles tal vez otro relato similar sobre un joven que vivió entre sirenas, donde también se menciona un anillo misterioso. ¿Qué misterios encierran estos seres y los anillos mágicos que parecen estar asociados con ellos? Los incontables relatos que nos llegan de diversas partes del mundo acerca de estas criaturas, así como de otras entidades místicas, nos hacen reflexionar sobre la posibilidad de que existan ocultas en algún rincón de la Tierra o tal vez como visitantes de otra dimensión o mundo. Aunque desconocemos la verdad absoluta, lo que sí sabemos es que estas historias han sido parte de nuestro planeta desde tiempos inmemoriales, añadiendo un toque de misterio y maravilla a nuestro mundo. Es fascinante cómo las historias de seres mágicos y misteriosos como las sirenas han persistido a lo largo del tiempo y a través de diversas culturas. Aunque no haya pruebas científicas contundentes que confirmen su existencia, el mundo está lleno de maravillas y misterios que aún no comprendemos completamente. La imaginación humana, en su búsqueda de entender lo desconocido, ha creado relatos que nos permiten explorar nuevas ideas y perspectivas sobre nuestra realidad. ¿Quién sabe? Tal vez algún día descubriremos la verdad detrás de estas leyendas y nos acercaremos un poco más al entendimiento de nuestro vasto y sorprendente universo. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálanos un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.